días, muy buenos días a todos. Un placer saludarlos, siempre en la paz de nuestro Creador. Como siempre vamos a dar inicio a esta clase, que prácticamente es una clase virtual, es una explicación breve la que les voy a hacer del tema que vamos a ver a continuación. Pero antes, no nos olvidemos que nosotros tenemos que encomendarnos siempre a nuestro Creador, por lo menos un minuto por clase. Señor, te damos gracias por este momento en el cual vamos a recibir un nuevo conocimiento. Te agradecemos, Señor, porque sabemos de que tú estás permitiendo que nosotros podamos tener el entendimiento necesario para este nuevo tema. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Creador Jesús. Amén. Muy bien. Para esta semana nosotros tenemos el tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado. A diferencia del anterior tema que era simplemente movimiento rectilíneo, ¿sí? ¿Ya? Es importante que aclaremos nosotros cuál es la diferencia de estos dos movimientos. Cuando no aparece el variado, las siglas del movimiento rectilíneo uniforme son MRU. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y cuál es la característica de este movimiento? Que simplemente el objetivo se desplaza en esa línea. Ahora, dentro de este movimiento rectilíneo uniforme, nosotros solamente vemos una sola fórmula, de la cual podemos combinar, podemos conjugar, podemos despejar, ¿sí? La fórmula que nosotros vemos es la velocidad, que es igual a la distancia sobre el tiempo. Esa es la única fórmula. Teniendo en cuenta, cuando aparece el movimiento rectilíneo uniformemente variado, es que las siglas del MRUB, que es movimiento rectilíneo uniformemente variado, este movimiento se va a realizar de esta manera. Es decir, que el móvil, fíjense, supongamos que tenemos un automóvil, este movimiento va a acelerar, desacelera, puede ir con una velocidad constante, desacelera y otra vez desacelera, velocidad constante, y aquí puede que acelere. Es decir, en este movimiento ya aparece lo que es la aceleración. Cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniformemente variado, tenemos que tomar en cuenta de que es aquel movimiento cuya velocidad experimenta variaciones, como se lo estaba indicando en el esquema. A diferencia de este movimiento, supongamos de que tenemos el móvil en esa circunstancia, este movimiento puede tener una velocidad constante a una distancia distinta en un tiempo distinto. Sin embargo, en este movimiento la velocidad va a variar. ¿Está claro? Esa es la gran diferencia de estos dos movimientos. Ahora, cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniformemente variado, ya no solamente se va a ocupar una sola fórmula, sino que en este movimiento nosotros vamos a ocupar tres movimientos. Es importante tomar en cuenta que la gráfica para estos movimientos son en base la velocidad, la distancia, el tiempo, y es aquí donde aparece la aceleración que les decía.
Entonces, para que no nos olvidemos, vamos a anotarlo así de esta manera. Velocidad, distancia, tiempo y la aceleración, la cual es la principal magnitud para que se dé este movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este movimiento nosotros vamos a tener tres fórmulas que son prácticamente lo necesario que nosotros necesitamos para que podamos realizar la conjugación o la resolución de los ejercicios. La primera fórmula está basada en la velocidad final menos la velocidad inicial, que es igual a la aceleración por el tiempo. La velocidad final al cuadrado, que es la segunda fórmula, menos la velocidad inicial al cuadrado, esto va a ser igual a 2 veces la aceleración por la distancia. Por último, la tercera fórmula habla de la distancia. Esta distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero estamos hablando nosotros de aceleración. Y si ustedes se estarán preguntando qué es la aceleración. La aceleración es la magnitud que se mantiene constante en este tipo de movimiento. Su valor se va a obtener gracias a una variación de las velocidades. ¿Qué significa variación? Que puede aumentar la velocidad o puede disminuir la velocidad. Esta velocidad obviamente está relacionada con el tiempo y la distancia. ¿Sí? Es importante que nosotros conozcamos también en este tema los sistemas. Como ya vemos, estamos viendo prácticamente desde primero de secundaria los dos sistemas. No nos olvidemos que existen el sistema internacional y el sistema sexagesimal. Y la aceleración en el sistema internacional, aquí se lo voy a anotar, el sistema internacional nos va a permitir tener que la aceleración es igual a la diferencia de velocidad sobre el tiempo. Eso significa de que la aceleración siempre va a estar en metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Sin embargo, en el sistema CGS o sistema sexagesimal, esta aceleración va a estar en centímetros sobre los segundos al cuadrado. Esta es la gran diferencia entre movimiento rectilíneo uniformemente variado y movimiento rectilíneo uniforme. No nos olvidemos, cosas importantes. El movimiento rectilíneo, para que nos demos idea, es simplemente una línea recta del movimiento donde la velocidad puede estar constante y esta está directamente relacionada con la distancia y el tiempo. Sin embargo, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la velocidad varía, como su nombre lo dice. ¿Por qué razón? Porque esta velocidad puede aumentar o puede disminuir. ¿Por qué se da que la velocidad aumente y disminuye? Gracias a la aceleración, la cual la aceleración es el resultado de la variación de la velocidad y esto es directamente proporcional o inversamente proporcional, mejor dicho, al tiempo. ¿Sí? Pero ahora
es importante de que nosotros veamos o conozcamos, ¿ya? Mediante un ejemplo, comunicarles de que los ejemplos aclaratorios los voy a estar realizándolo en otro video con los prácticos ya que les voy a dar. En este tema simplemente lo he querido hacer lo más corto posible, cosa de que lo puedan entender, y he colocado dos ejemplos en la plataforma, ¿ya? Pero ¿qué es lo que quiero que entiendan? Quiero que entiendan el desenvolvimiento de estas tres fórmulas, ¿ya? No nos olvidemos que, yo se lo voy a colocar, la B sub F nos habla de una velocidad final, ¿sí? La V sub 0 nos habla de una velocidad inicial. La D, obviamente, es la distancia, ¿sí? La T es el tiempo. Esos son los parámetros que necesito que ustedes entiendan y que se aprendan juntamente con las fórmulas que les he mencionado, que les he escrito. Muy bien, como les decía anteriormente, en la plataforma he subido dos ejemplos en los cuales les indican claramente los pasos a seguir de forma específica, ¿ya? Y voy a subir otros ejercicios en los cuales vamos a resolverlo nosotros en otro video correspondiente, ¿sí? Saludándolos siempre en la paz del Señor. Espero de que todos estén resguardados en sus hogares. Hagan caso por favor a sus padres. Eviten estar saliendo. Y espero que nos volvamos a ver muy pronto dentro del aula. Siempre todos con la paz del Señor. Hasta la próxima.